Bienvenidas y bienvenidos a su programa Para Entendernos, programa de psicoeducación, y gracias, hoy queremos dar gracias a todas las personas que se están uniendo y que comparten nuestros programas. Estamos en el mes dedicado a la prevención de la violencia contra las mujeres y hoy tenemos, digamos, nuestro tema central. Vamos a hablar sobre violencia contra las mujeres, síndrome de la mujer maltratada, el tema de indicadores de riesgo, ciclo de la violencia. Hoy tenemos un gran banquete porque nos acompaña una mujer espectacular. Hola, Itania, ¿cómo estás? Hola, Wendy, nos acompaña Soraya Lara, presidenta del PACAN, una mujer que es de las pioneras en este país en la lucha de que se reconozca la violencia contra la mujer. Así que con ella vamos a conversar en este lunes que iniciamos, estos 4 lunes de noviembre, a hablar sobre violencia contra la mujer. Así es, ustedes no se muevan porque ya comenzamos. Bien, aquí estamos ya con Soraya Lara, presidenta del PACAN, y vamos a iniciar con ella nuestro diálogo. Bienvenida, Soraya. Muchas gracias, un placer estar contigo y con Wendy. Gracias. Dos mujeres que aprecio y admiro. Eso es recíproco. Es recíproco, sí. Sí, Soraya, estamos en noviembre. Te informamos que este programa es el primero de una serie de 4 que contigo comenzamos hoy lunes, y nos gustaría saber tu opinión de los feminicidios que han ocurrido este año. Empezamos el año como con 7 mujeres asesinadas. En lo que va de año, en el pasado octubre, asesinaron como 4 o 5. Tú que vienes luchando hace tanto tiempo por concienciar, por educar, ¿qué sientes tú a la altura de este momento en nuestro país? Apelando, ¿verdad?, a la sinceridad. Y ya por más de 17 años trabajando con estos casos, y 17 ya directamente concienciando, sensibilizando a actores del sistema, y a la población general también, y colegas, pues se siente de alguna manera una frustración. Es como cuando tú vas trabajando con la intención de crear una concienciación, cambiar ciertas distorsiones cognitivas acerca de la violencia y acerca de la mujer, y tú decir, ha pasado más de una década. En una década no han ocurrido los cambios suficientes para que haya una minimización, por lo menos, de los feminicidios, de que las mujeres estén más animadas, yo no diría que a denunciar, porque la frustración, esa es otra de la que habría que hablar. La revictimización, después que una mujer denuncia, ahí es donde ella queda más desamparada, más desprotegida. Entonces sí, vamos viviendo frustración y tristeza. Pero cuando encontramos casos de mujeres que deciden cambiar su vida, que deciden ya no continuar en una relación en la que su vida corre peligro y también su salud mental, y sale de esa relación y tú ves cómo esta mujer se transforma, entonces tú dices, vale la pena seguir. De que estén ocurriendo los feminicidios en este periodo de pandemia, que quizás no vamos a alcanzar estadísticas parecidas a los años anteriores, porque la mujer está en confinamiento, o sea, su agresor la tiene más en control, más en el aislamiento. Entonces ella tiene menos probabilidades de salir, de buscar ayuda, de abandonar la relación, que es cuando aumenta el riesgo. Fíjense, cuando vemos, analizamos las noticias en los medios de comunicación, nos damos cuenta que ya la mujer ha abandonado al agresor y tiene meses separada, que es cuando aumenta el riesgo.
Entonces, en la medida que vamos viendo que va pasando o se van reduciendo las restricciones, va un incremento de feminicidio, porque yo leí en la prensa uno que hoy le dio varios disparos a su pareja. Sí. Entonces, en el periodo de confinamiento estricto, había menos feminicidio, incluso menos denuncias, pero no era porque no estuviese ocurriendo la violencia, sino que ella tenía menos probabilidad de denunciar. Sí, Soraya, hablemos un poco sobre el ciclo de la violencia. Yo creo que vamos a hablar un poco por qué es importante como herramienta para entender lo que vive la mujer y para valorar también su nivel de riesgo. ¿Pudiéramos un poco hablarle a la gente para que entienda un poco cómo se da ese ciclo? Sí, Wendy, el ciclo de la violencia del que tanto hablamos es una teoría que ha desarrollado Leonore Walker, porque he visto que algunas personas confunden el ciclo de la violencia como si se tratara de una patología. Como que esa es lo que sufre la mujer, ella sufre la violencia, pero el ciclo es una teoría explicativa de la violencia que ocurre en 3 fases y que va con intensidad creciente. Entonces, la primera fase, la fase de acumulación de tensión, que prácticamente nunca desaparece, sino que se minimiza por el mismo efecto de la luna de miel, cuando él pide perdón y se acerca, pero siguen las microagresiones, las desvalorizaciones, el control. Entonces, en la medida que se va incrementando, ¿no?, la tensión del mismo agresor, su propia agresión interna, su necesidad de controlar, de aislar, si percibe que la mujer está saliendo de control que él cree que tiene sobre ella, entonces comienza a agudizar los episodios y comienzan a ser más frecuentes hasta que viene la detonación, que en algunos casos no va a haber una detonación física, sino una agresión verbal sádica. Que realmente intimida a la mujer, la humilla, la ofende, ¿no?, la desvaloriza, la hace creer que ella está loca. Y luego de esa explosión, el agresor se calma y pide perdón y busca acercamiento, vienen actividades incluso placenteras de salir. Cuando la mujer comprende que ese ciclo ocurre y que hay una fase de luna de miel, y ella la va analizando en la psicoterapia, dice, estamos en esta fase, y es verdad. Cuando estamos en esta fase nos olvidamos de todos los otros episodios, porque la medida que la mujer se retira del último episodio, viene como una, digamos, como una compensación de acercamiento, de salidas, y dependiendo de la característica del agresor, porque por ejemplo, el narcisista no se va a arrepentir, ni el antisocial. Entonces, hay autores que no están de acuerdo con el ciclo de la violencia, porque en todas las parejas no se da el ciclo de la violencia. O sea, no siempre en una relación tenemos que andar buscando como casi encontrar, quererlo encontrar. El ABC. Exacto, el ABC, porque en muchas parejas no se da. El narcisista no se arrepiente, porque el narcisista siempre culpabiliza a la víctima y agrede porque siente que quizá ella está cuestionando un punto de vista de él o que le dice que no está de acuerdo con algo. Entonces él con su ego herido reacciona porque no admite ningún tipo de disentimiento. Entonces el narcisista que se caracteriza, una de las características es la falta de remordimiento, ¿no?, la baja empatía, el ver a su pareja como su propiedad para explotarla emocionalmente y también de manera sexual. Entonces, como desde su percepción él está en la posición correcta, no tiene que arrepentir, no va a haber luna de miel. Entonces, lo vemos más en el agresor emocionalmente inestable, el que es más dependiente, el que teme al abandono. ¿Ves? Porque hablamos mucho de la dependencia de la víctima, pero nadie habla de la dependencia del agresor. Agresor, sí. Entonces, el agresor que teme mucho al abandono, la que hace crisis,
ya ahí estamos viendo un factor de riesgo, como bien tú decías, Wendy. Ese es uno. El otro factor de riesgo es la separación. Otro factor de riesgo que nos dice, cuidado, cuando hay unos celos patológicos. Si hay alguna alteración de la personalidad, valga la aclaración, cuando hablamos de alteración o trastorno de la personalidad, no estamos hablando de una alteración de la voluntad ni del pensamiento. Esta persona es consciente de lo que hace. Los estilos de personalidad lo que nos permiten ver, bueno, pues el narcisista va a atacar la mala, va a denigrarla, va a desvalorizar, pero el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo va a ser más controlador, la va a perseguir más. Entonces, dependiendo de ese rasgo de personalidad, pues también podemos determinar, o más bien que determinar, valorar, ¿no? Y considerar si por esas características la mujer está en riesgo, o sea, de que su vida peligre su vida. Pero sí sabemos, por ejemplo, que psicológicamente estar con un maltratador con características obsesivas compulsivas o estilo límite de personalidad o narcisista, pues esta mujer también psicológicamente va a estar en riesgo porque es un asedio constante, no hay respiro, como decimos. Agotamiento, sí. Así es. Soraya, mucha gente se pregunta, y nosotras que damos seguimiento cercano a los medios de comunicación, sufrimos cuando en esos comentarios dicen, pero ¿por qué se quedó con él? Pero si él era así, ¿por qué ella siguió? Soraya, ¿por qué se da esa situación, esa mecánica, de esa relación, ¿no? Esa interacción de que ella permanece con su agresor? ¿Qué explicación tiene esa conducta? Sí, lo que pasa, querida Icane, es que buscamos una respuesta sencilla a un tema muy complejo. Y estamos hablando de diferentes abordajes, ¿no? Que nos pueden servir para explicarlo. Está el abordaje del trastorno de estrés postraumático como teoría. Está la teoría del apego, la indefensión aprendida, ¿no? Como la mujer ante la sensación o la percepción de incontrolabilidad y de impredecibilidad de la violencia, o sea, deja de responder, deja de protegerse. Entonces entra en esa indefensión. Entonces hay diferentes abordajes que nos permiten poder evaluar y comprender. Pero además, si nos vamos, lo que nos transmite la cultura sobre el tema de la familiaridad, la familia primero, por los hijos, la mujer no renuncia, quizás hasta último minuto, a esa fantasía de que él puede cambiar. Y es una constante, después que tú has recorrido hasta más de 10 sesiones, y la mujer se ve al borde, digamos, de tomar la decisión, y te dice de una manera ingenua, doctora, ¿y si él cambia después que yo no esté con él? O sea, entran esas fantasías de cambio. Entonces, en la complejidad psicológica, de tanto de la víctima también como del agresor, van sucediendo muchas cosas. También tenemos que conocer acerca de las distorsiones cognitivas de las que hablaba ahorita, que son esas ideas irracionales que realmente justifican, minimizan, normalizan la violencia, ¿no? Porque cuando aplicamos inventarios sobre las distorsiones cognitivas, nos vamos a encontrar una serie de pensamientos también que tienen las mujeres, sean víctimas o no, que tienden a justificar la violencia, como que las mujeres tienen un problema psicológico por lo que se quedan con el agresor, que la mujer sabe cuándo parar la violencia, de que las mujeres son las que se buscan también la violencia. Entonces, fíjate, cuando vamos viendo esas distorsiones cognitivas,
En los hombres, ellos justifican las agresiones partiendo de esas distorsiones, ¿no? Ella es la que me provoca, ella es la que tiene un problema psicológico, ella es la que tiene que ir a la terapia, no yo. Y las víctimas entonces se creen que eso es cierto y se culpabilizan a sí mismas. Entonces vamos viendo las mismas distorsiones cognitivas, pero que van operando y justificando y normalizando para que el hombre agreda y la mujer para que la del problema, que ella es la culpable y que ella es la que tiene que cambiar. Entonces estamos socializando en esa, todavía seguimos socializando con esas creencias, porque si vemos estudios con jóvenes, persisten esas ideas distorsionadas. Entonces, la cultura es un factor también fundamental. No podemos dejar fuera la cultura de ninguna manera. Sí, sí, que refuerzan los mitos o creencias alrededor del tema. Ahorita decías, Soraya, el hecho de la importancia de la terapia y te referías muchas veces a que hay mujeres que tal vez pues no creen en ella o no tienen esa posibilidad tal vez de hacer terapia. ¿Se puede resarcir ese daño en terapia? Quisiera que le habláramos a estas mujeres que tal vez nos están escuchando y que pueden ver en la terapia ese camino para poder entender y para poder prepararse para una salida. Sí, realmente nosotras tenemos ya constatado los cambios, porque en nuestro programa de intervención nosotras aplicamos en 3 momentos evaluaciones psicológicas. Cuando ingresan, en un número determinado de sesiones, o sea, todas las que se mantienen en la terapia son reevaluadas en la 8ª sesión, y cuando se da de alta, como le decimos, ¿no? Cuando completan el programa, se pasa toda la batería de test de nuevo. Entonces nosotros podemos ver las diferencias en los resultados cuando llegaron y cuando se fueron. Incluso nosotros lo estábamos observando, esos cambios, y vamos haciendo las comparaciones, pero nos alegró muchísimo, y creo fue este autor, Labrador, en que decía que la violencia impacta en la personalidad de las mujeres. Entonces nosotras vemos cómo algunos estilos de la personalidad salen las puntuaciones elevadas, pero cuando hacemos la evaluación, cuando acaban el programa, después de 20 sesiones, esos indicadores bajan. Es decir, la violencia daña, la violencia altera la personalidad de las víctimas. Claro, hay algunos casos que hemos visto que ya hay un daño, de una secuela, porque tenemos que diferenciar entre daño y secuela psicológica. Porque en estos casos que yo les comento, donde hay cambios significativos, o sea, que pasó de una depresión severa a una depresión leve, es un cambio significativo. Y así sucesivamente con los otros síntomas de ansiedad, estrés postraumático. Entonces, estamos hablando de daño psicológico, o sea, es temporal y la mujer con tratamiento puede recuperar su estabilidad emocional. Cuando hablamos de secuelas, es que ya los cambios son duraderos y aún la mujer participando de un programa de psicoterapia, la recuperación no es posible. Ya. Porque el daño es severo, es muy mínimo con el cambio que ocurre. Soraya, me gustaría saber cómo anda la violencia en las parejas jóvenes. A veces hablamos de violencia, bueno, en parejas adultas mayores establecidas, pero sabemos que hay violencia entre adolescentes, en noviazgos. Según la experiencia de ustedes en el PACAN y suya propia en su consulta individual, ¿podemos decir que hay mucha violencia en el noviazgo y en la adolescencia? Como nosotros vamos analizando también las estadísticas, sí hay casos de violencia en el noviazgo.
Por ejemplo, ahora en el confinamiento del grupo de mujeres que ingresaron y que se pudieron quedar en la terapia, que fueron de las que se quedaron 58, y de esas 58, el 8% era, estaban en la relación de noviazgo. ¿Qué me parece interesante? Que cada vez las novias que buscan ayuda en el noviazgo están identificando a tiempo. Y eso para mí es un buen predictor. Sí. ¿Verdad? Entonces, ha valido o sigue valiendo, como dice uno, el esfuerzo de seguir concienciando, porque estamos viendo que chicas jóvenes que aún están en el noviazgo, que tienen toda esa ilusión, ¿verdad? Del enamoramiento, de construir una relación de pareja para toda la vida y que puedan identificar. A mí me parece que es un buen punto y que se tiene que resaltar. Yo creo que tenemos que hablar de que ya chicas en el noviazgo están identificando que están en una situación de violencia y que están haciendo algo para ellas mismas. Sí. Entonces eso es muy importante. Y hay una constante que quiero compartirla con ustedes, que es algo que vivimos en permanente estudio. Y hoy precisamente estuvimos Lizanne y yo revisando varios artículos científicos, porque vemos generalmente en las literaturas que las mujeres víctimas tienen baja autoestima. No el 100%, ¿no? Pero que un 40 y tanto por ciento, que un 60 y tanto por ciento. Yo digo, pero es que la mujer dominicana no se percibe así. Tenemos que buscarle una explicación a eso. Porque cuando yo estaba haciendo mi tesis me decía, pero tú vas a tener que explicar por qué las mujeres de tu investigación tienen autoestima moderada y alta, la mayoría. Pero bueno, a la luz de otros autores, dicen que quizás estas mujeres se sienten orgullosas de sentirse que han podido sobrevivir a la violencia. Pero igual, también quizás tener ese grado de autoestima es la que la moviliza a buscar ayuda. Porque, óyeme, tú ir a una institución, como yo digo, patronato de ayuda, caso de mujeres maltratadas, ya tú vas a identificar. A lo que vas. No van al centro de asistencia familiar, que es mi consulta privada, van al PACAN. Entonces yo digo, hay que tener autoestima para que no, a esa mujer no le importe encontrarse con 3 más sentadas ahí, o que la vean subiendo y que entró al PACAN. Hay que tener autoestima para eso. Y otra de las cosas que también estuvimos viendo en la literatura científica que revisábamos hoy, es que la mayoría de los estudios, si no casi la totalidad, son mujeres, o sea, estudios con mujeres indígenas, con mujeres inmigrantes, con mujeres de baja escolaridad. Entonces, para nuestra sorpresa, desde los inicios del PACAN nos ha llamado mucho la atención que la mayoría, te estoy hablando de un 80 y pico de por ciento de las mujeres que buscan ayuda en el PACAN tienen estudios superiores, ya posgrado y maestría, o sea, que tienen alta escolaridad. De la estudio que hicimos con 170 mujeres, también el 80 y pico, estudios superiores. El estudio que hicimos ahora en la pandemia, también la mayoría de las mujeres tiene el 41% tiene estudios superiores y trabaja la mayoría, percibe un ingreso económico. Entonces, quizá esas características sociodemográficas, estas mujeres pueden estar presentando una autoestima diferente a otro, lo que yo le decía esta mañana al equipo. Bueno, lo que tenemos que hacer posteriormente es comparar a las mujeres que tienen estudios superiores con las que no tienen y con las que no trabajan.
para ver si hay una variabilidad en la autoestima. Pero hasta ahora, las mujeres que son atendidas en el PACAN tienen Sí. autoestima alta o media. Sí, también por provincias, para ver un poco la parte más rural, ¿verdad? La urbana y dentro de la urbana también, las suburbanas. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo y pienso también, pensándome en los años 90, ahora no son las mismas mujeres, sí hemos cambiado mucho. Y Tania preguntaba a las personas jóvenes, es decir, el lenguaje con todo lo que eso conlleva es muy diferente. Y eso también tiene una cuota que de alguna manera está impactando, haciendo movimientos, y nosotros tenemos siempre que estar observando esto para saber igual cómo impactar esas poblaciones desde su propia realidad y desde lo que ellos y ellas necesitan. Yo creo que eso es muy interesante, nos ayuda mucho también a las organizaciones a ir caminando junto a la población, no de espalda a la población, que eso es muy importante. Como el PACAN, que no camina de espalda a las políticas públicas, a las leyes. En estos días las vi a ustedes compartiendo con la doctora Miriam Germán. Estuvieron conversando sobre esta temática. Me gustaría saber, a pesar de, digamos, tal vez a desesperanza a veces que nos da, las personas que trabajamos en esta área siempre estamos automotivadas, como que tambaleamos un ching y volvemos, porque eso es lo que nos toca. ¿Cómo ves tú, Soraya, la apertura de las nuevas autoridades y también del sector salud, que tenemos una deuda ahí? Esperar. Es lo que te puedo responder. Esperar. A ver qué va a suceder. Vemos que la misma magistrada, Germán, dijo que le habían reducido el presupuesto. Así es. Del ministerio para el año próximo. Entonces, imagínate, si antes las mujeres víctimas de violencia estaban desprotegidas, yo me imagino que la situación seguirá igual. Y hay ciertas deficiencias que son estructurales. Así es. Y hay que Así es. superarlas. Y yo no creo, mira, que se vayan a resolver tan fácilmente. Brevemente le voy a explicar. Número uno, cuando una mujer pone la denuncia, no siempre se le informa al agresor. No siempre el agresor recibe la medida. Tampoco son citados para explicarle la medida. Y después de ahí no pasa nada. Las mujeres nos cuentan, o sea, yo denuncié, pero no ha pasado nada. O sea, están como a la expectativa que va a hacer el Ministerio Público. O sea, yo di mi paz. Y el agresor sigue en sus andanzas. Y hay mujeres que nos escriben y me dicen, pero no lo han llamado, él se fue de vacaciones, él le cambió la cerradura a la puerta, él anda en mi carro, no puedo sacar la ropa mía ni de las niñas porque ella ya decidió salir. Entonces, ¿quién ayuda a esta víctima? ¿Cuál es la responsabilidad? O sea, ¿quién se ocupa de que el agresor salga, ella se sienta segura por las medidas, ¿verdad?, de protección que va a ofrecer el Ministerio Público? Pero la víctima se tiene todavía que ir de su casa. Sí. Con sus hijas y con poca ropa. Y después que quieren ir a buscar, no pueden ir a buscar. Perder todo. Riesgo a que la ataque en ese momento. Entonces, esos son problemas estructurales y que tienen también que ver con la mentalidad de los actores. Sí, y volvemos al tema de la cultura. Si bien es cierto que hay una clase que, bueno, está yendo al PACAN jóvenes, bueno, me dice también de su autoestima, esta muchacha no va a permitir que la violente, pero rescato lo que usted dijo hace un ratito, la cultura hay que tomarla mucho en cuenta. Cuando Wendy hablaba de las mujeres rurales, en provincias, en municipios, y viene al traste todo esto con lo que usted acaba de decir, bueno, autoridades nuevas y no tenemos suficiente presupuesto, eso nos indica que el reto, el trabajo, nos queda un camino arduo por recorrer, esa es la verdad.
Muchísimas gracias, Soraya, por decir que sí y compartir este momentito con nosotras. Gracias, de verdad. Gracias, Wendy. Sí, gracias. ¿Sí? A ti también y a Soraya por esta conversación tan amena. Se va así como... Sí. Soraya va colocando cada tema y nos sí. ayuda. Yo creo que ojalá también que la sociedad civil siga empoderándose y haciendo todo lo que podamos para seguir apoyando a las mujeres en cualquier modalidad que tengamos. Tendremos que ser muy creativas y creativos en esta época. Y pero por ejemplo, no, perdón, ¿tenía tu idea? No. Que por ejemplo, y perdón, ahora Soraya, en este noviembre, necesitamos tu voz, sí. voz, cuando tú hablas de sociedad civil, Wendy, voces como la de Soraya, Lara, tienen que permanecer y constante, como la gotita de agua que cae en el piso, es constante, porque si no, las mujeres nos van a seguir matando y nos vamos a seguir asfixiando porque no nos dan el presupuesto, y en todos los estamentos del Estado pasa así con el tema de género y violencia de género. Un abrazote y gracias. Gracias. Y Tania, Wendy, yo no me voy a cansar. Sí. Mi compromiso como se aferra cada vez que las mujeres me dicen que las cosas no están marchando bien, que son revictimizadas, que tenemos que llorar junto a ellas, aunque ellas no nos vean, porque es esa frustración, de verdad. Es una frustración, pero creyendo que la voz va cambiando, todas las voces, va cambiando la cultura. Sí. Y vamos a esperar que sí, esto ocurra. Estoy de acuerdo contigo. Bueno. Muchas gracias, Soraya, de verdad. Y a ustedes, denle like si les gustó este programa. Vamos a estar colocando este programa por todas nuestras redes. Recuerden seguirnos en Instagram, que ya tenemos cuenta, y estamos subiendo también todos los programas allí y en nuestra cuenta de YouTube. Soraya, muchas gracias. Y Tania, qué bueno verte otra vez. Igualmente, un abrazo, gracias. Y también se suscribe a nuestro canal, porque cada día somos más. Nos vemos el próximo lunes en Para Entendernos. Bye bye.